grabación. Bueno, pues el día de hoy es nuestra primera sesión en formato seminario. El objetivo es analizar la lectura de Jaime Ross acerca de la macroeconomía keynesiana. Para dar un poco de contexto, la teoría keynesiana es, digamos, la que inaugura formalmente el estudio de la macroeconomía con la publicación del famosísimo libro de John Maynard Keynes, la teoría general sobre la desocupación, el interés y el dinero, y establece las bases para analizar el comportamiento agregado de los mercados, la forma en la que es posible influir por parte del gobierno para modificar su comportamiento, y también hace algunas críticas a las concepciones imperantes, les llama Keynes clásicas, acerca de las funciones que tiene el nivel bueno, más bien la ocupación en el crecimiento económico. Entonces, la dinámica es la siguiente, con base en sus trabajos escritos, tuvieron que haber preparado una presentación de 20 minutos cada quien, y bueno, en orden de los equipos, tiene la palabra ahorita el equipo A, de Némesis, Jessica y Paulina, para abrir las exposiciones. Adelante, por favor. 20 minutos. Sí podemos compartir pantalla, ¿verdad, profesor? Sí. Ya está. Gracias. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Profesor, una duda antes de empezar. ¿Es necesario que prendamos nuestra cámara? No, pero si quieren hacerlo, estaría bien. Ok, gracias. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros somos el equipo 1 y vamos a dar pues más o menos las ideas principales. Bueno, ahí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Buenos días, primero que nada, profesor, compañeros. Bueno, acerca de la lectura, acerca de la teoría general de Keynes y la macroeconomía moderna, nuestra idea principal o la idea general que encontramos a lo largo del texto va a ser que es la crítica de Keynes contra los clásicos o Keynes versus los clásicos, ¿no? Todo este asunto corresponde primeramente pues al pensamiento clásico, que refiere a que dicen ellos que la economía pues puede ser de alguna manera autorreparadora, ¿no? Y Keynes, bueno, pues en 1936 con su obra de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, bueno, pues hace que nazca como que la macroeconomía diciendo como disciplina, ¿no? Haciendo como alusión a que precisamente no es posible que la economía sea autorreparadora, debido a que pues a Keynes se le hace un poco pues, más bien se le hace un poco pues imposible, ¿no? Él dice que debe haber una interacción del Estado para que se estimule la economía y de esta manera pueda haber un aumento en el gasto público. Todo esto va a partir de la crisis, bueno, una de las crisis mundiales que es en el 1930. Y bueno, primero que nada hay que decir por qué es importante y por qué hoy en día seguimos hablando acerca de este economista. A partir de su obra de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, él dice que hace unas críticas acerca del modelo económico de los clásicos. La primera es que debido al terreno actual de los hechos, en este caso se refiere a las crisis mundiales que se han dado, porque él vivió 3 de ellas. Bueno, algo así vivió, ¿no? Expone el mal funcionamiento del sistema económico en el conjunto, es decir, lo que les decía, ¿no? Del sistema clásico, que era pues en este sentido de que aunque no hubiera, permítanme, aunque no hubiera una buena economía, pues ellos creían que se iba a volver a estar establemente en algún momento. Otro de ellos es que, bueno, también tiene pues el presente y el futuro, ¿no? Porque no nada más analiza la manera en la que se encuentra la economía, sino también ve a futuro, y esa es una de las propuestas que más se le reconocen a Keynes. Y bueno, también tiene que hace pues precisamente aplicables, todas estas críticas son aplicables a la nueva economía clásica, ¿no? Y bueno, también
si nos centramos en la presentación acerca de la crítica que hace Keynes a los críticos, es bueno, pues que a estos supuestos de la economía clásica van referidos al equilibrio continuo de los mercados y la crítica de los supuestos en que la economía hace el establecimiento o el conocimiento de los agentes económicos sobre el futuro. Es decir, pues cuál va a ser como el comportamiento a partir de las cosas que estén actualmente. Y que la idea del desempleo involuntario pues tiene su origen en una falla de coordinación en los mercados financieros, y la idea que de la flexibilidad salarial no es una sección a esta falla de coordinación. Vaya, es lo que les decía, ¿no? La idea liberal, o en este sentido de los clásicos, decía que el mercado tendía pues a regularse por sí mismo, y él no, pues decía que más bien ellos decían que garantizar el empleo pues era garantizar el consumo, y de esta manera ellos creían que iban a generar pues este equilibrio, ¿no? El modelo clásico cree que al bajar los precios y los salarios y los tipos de intereses, por lo tanto iban a subir el consumo, la producción y la inversión. Y Keynes a esto, pues él dice, no, como su mecanismo es de ajuste renta. Entonces dice que si baja la renta, baja el consumo, baja el ahorro, por lo tanto también va a bajar la inversión y la producción. Entonces, en este sentido, Keynes está a favor de que el Estado sí tenga que ver en la cuestión económica, a diferencia de los clásicos. Listo. Yo les voy a hablar del equilibrio continuo de los mercados y el rechazo del segundo postulado de la economía clásica y el derrumbe de la ley de Say. Bueno, dice, en esta parte nos va a decir que cuáles fueron las críticas de Keynes a los clásicos. Y aquí se va a basar en dos postulados. Uno, que es la igualdad entre el salario real y el producto marginal del trabajo. Y el otro es la igualdad entre el salario real y la discontinuidad marginal del trabajo. En primera instancia va a rechazar el primer postulado, y esto más que nada lo hace de una forma estratégica, ya que el primer postulado pues no siempre se va a dar en todos los mercados, ya que para este se basó en la condición de las empresas que operan con una competencia automista. Bueno, como dije, pues esto no pasa en todos los mercados. Estas además están sujetas a restricciones tecnológicas. Eh, y bueno, para el segundo postulado, este va a provenir de las condiciones de maximización de los hogares. Estos hogares dependen del consumo y pues de y de la negatividad del trabajo, ya que estos están supuestos a la restricción de presupuestos que maximizan tomando precios y salarios. Además de que pues, los trabajadores no tienen, no pueden decidir cuánto trabajan, y es por esto que lo rechazó. Además que rechazando esta ley también derrumbó la ley de Say. Bueno, yo les Perdón. voy a... Hay que ya agregar que el trabajo de las empresas obviamente va a resultar menor que el de los hogares. Muy bien, para contextualizar, ¿se acuerdan de la ley de Say? Sí, ¿Qué dice la ley de Say? que la demanda es, o la oferta, no, la oferta es la que va a ser la demanda, ¿no? Ajá, que a toda oferta corresponde su propia demanda, es decir, que el hecho de ofrecer algún bien y servicio ya genera que exista un interés, o más bien encuentra un interés natural en las personas que lo consumen. Y aquí la reflexión que hace Keynes es que pues, justamente se rompe la ley de Say, entre otras cosas, porque de entrada la producción de bienes y servicios no necesariamente se ve satisfecha de inmediato por una demanda equivalente. Pero lo que es más grave en términos del modelo y en términos de la exposición, más bien de la teoría de los clásicos, por así decirlo, es que en el mercado de trabajo no hay forma de llegar a momentos de estabilidad en términos del tiempo de trabajo que pueden ofrecer las personas, porque
este es el gran descubrimiento de Keynes, no todos eligen cuándo estar desempleados, a diferencia de lo que postulan los clásicos, que si una persona está desempleada es porque quiere. Keynes lo que descubre es que eso es falso. Hay personas que pueden estar desempleadas en contra de su voluntad y eso genera que no sea posible verificar un equilibrio en el mercado de trabajo y por eso se cae la ley de Say. Adelante. Bueno, otro postulado, o cómo decirlo, supuesto que rechazó Keynes acerca de los clásicos fue su supuesto sobre la previsión perfecta. Este nos decía que el futuro es como algo natural, algo que algo constante, casi, casi, pues, pero pues Keynes dice que no, que entonces él saca su supuesto de expectativas exógenas, que nos dice que mm, lo que puede ser constante es las conclusiones, pero para esto las expectativas no tienen que cambiar. Yo lo relacioné más o menos, por ejemplo, cuando alguien quiere algo y simplemente piensa en ese algo, pero pues no cambia la forma en que va a llegar a conseguirlo. Pero pues esto se puede ver afectado por varios factores. Por ejemplo, el futuro pues es desconocido y se crea esa incertidumbre sobre si sí o si no lo vamos a querer. Em, Tiene también que ver pues qué tan alejado es ese periodo, porque pues en lo que pasa el tiempo nuestras vidas pues van cambiando, nuestras decisiones también. Em, Otro factor que afecta a esto es que usamos el pasado y el presente como guía, bueno, en otras palabras, la experiencia que hemos tenido respecto a lo que buscamos. Y por último, y creo que pues es la que más afecta, que es la opinión de los otros. Muchas veces por miedo o por ser criticados, pues como que no, no nos arriesgamos a buscar lo que queremos. Y bueno, después de estos postulados que Keynes pues marca acerca de la diferencia a la teoría clásica, él habla acerca de la teoría del desempleo involuntario. En ese sentido, utiliza como la balanza, la coordinación entre ambas, ¿no? Del equilibrio de los mercados, porque él enfrenta como el equilibrio de los mercados y también las expectativas sobre el futuro. Y aquí él hace como una pequeña distinción acerca de cuál va a ser la eficacia del mercado en el sentido de despeje o no. En este sentido es como de si se va a hacer o no se va a realizar la acción, así como también el papel del mercado como fuente en el mal funcionamiento del sistema económico. En este sentido, él dice que pues también las decisiones que se toman dentro de este modelo, o sí, más bien las decisiones que se toman dentro de este modelo pueden ser a partir también de la ignorancia de las personas sobre el futuro, no van a tener como noción acerca de las consecuencias que tengan acerca de sus acciones, ¿no? Y bueno, él también habla acerca como de una política activa, dice también que habla junto con las respuestas de los mercados, o sea, es decir, van a ser con las decisiones que tomen y también con la parte como del mercado, va a ser el mecanismo social que mantenga el establecimiento del equilibrio en este sentido. Y bueno, pues después de postular esto y sobre su teoría del desempleo voluntario, él ubica las fallas de información dentro del mercado de trabajo y también en los mercados de bienes. La siguiente, por favor. Rápidamente, cuando Jaime Ross habla de que los mercados despejan, se refiere a que los mercados alcanzan el equilibrio. Adelante. Sigan. Sí, perdón, es que no, no podía prender mi micrófono. Permítame, ya. Bueno, en esta diapositiva voy a hablarles de la macroeconomía después de la teoría general. ¿Qué fue lo que ocurrió con la macroeconomía keynesiana? Esto se basó principalmente en tres aspectos. La primera va, en general, bueno, sí, va a hablar de las tres situaciones y en general va a analizar el caso de la flexibilidad de los salarios y precios. En la segunda, sostiene que la pérdida de la síntesis neoclásica se origina por el modelo de ISLM de Higgs. O sea, está hablando de una producción de los tipos de interés y del sistema económico. Esto va a permitir que, se va a explicar de manera gráfica las consecuencias de las decisiones del gobierno. Además, va a hablar de la política fiscal y monetaria sobre las perspectivas del futuro en la determinación del nivel
en la que se encontraba la actividad económica. Y ya por último va a hablar de la reintroducción del segundo postulado de la economía clásica de la teoría general. Y pues, Bueno, ya después nos habla sobre el papel que tienen del supuesto de salarios nominales dados. Primero, los salarios nominales, según yo investigué, es el salario real, porque pues muchas veces cuando estás en un trabajo y tienes préstamos, te descuentan esos préstamos, pero el salario nominal pues es lo que se supone que te tendrían que pagar con todo y esos préstamos. Y pues Keynes dice que el salario nominal es una recomendación política, o sea, es algo que ya está dado, no es algo que te den por el comportamiento que tienes, y entonces estos salarios se van a ver afectados eh, por si llega a haber como crisis o algo así. Entonces, gracias a esa rigidez, de los salarios nominales, se dieron cuenta de que sí podía haber un equilibrio aún con desempleo, pero entonces los clásicos dijeron que pues si esto pasaba, entonces pues la economía, bueno, resurgió como que su idea principal de que si los precios y los salarios están flexibles, pues la economía tiende al pleno empleo. El pleno empleo es cuando la oferta y la demanda de empleo es igual. Pero Kalecki dice que no, que al inicio va a haber un efecto positivo, pero se va a ver pues, ¿cómo decirlo?, afectado, porque pues lo que van a empezar a hacer es pedirle dinero a los bancos, entonces va a haber deudas, se van a empezar a generar deudas, y las personas por querer pagar sus deudas pues ya no van a dar como ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Ya no van a invertir tanto en el bien público. Bien, nos quedan 4 minutos. Sí, bueno, y después de hablar acerca de esto de la toma de decisiones y acerca de, bueno, de la ignorancia que tienen las personas acerca del futuro y de los supuestos nominales, él dice que las expectativas sobre el futuro en la síntesis neoclásica dice que va a ir a partir de que es necesaria estas expectativas acerca del futuro. Vaya, pues porque él establece que va a ser como la determinación del nivel de ingreso de equilibrio. Es decir, pues va a ser como esta va a ser como la manera en la que va a haber un equilibrio en la economía. En este sentido, Higgs hace un modelo, ¿no?, a partir de Keynes, y él pues dice que hay pues opiniones cambiantes, ¿no?, sobre el futuro, y que estas son capaces de influir en el nivel actual de ocupación. Entonces, bueno, Keynes lo que dice es como de, bueno, no tengo realmente mucho que agregar a lo que tú acabas de decir, a tu modelo, ¿no? Sin embargo, él pues hace como la pequeña palomita, ¿no? Como una nota diciéndole a Higgs que, pues, en cuanto a la función de inversión, dice que pues hace depender la inversión, Higgs dice que la función de inversión hace depender la inversión del nivel de ingreso presente, es decir, pues a partir de lo de la decisión. Y bueno, Keynes dice que no, dice que debería depender más bien en condición como, pues, previsión a futuro, ¿no? Dice que las empresas, pues es en ese sentido lo que nos hablaba Paulina, que las empresas van a invertir a partir de su visión en el futuro, no nada más pues para el presente, ¿no? Y también esto permite, después de la crítica que hace Keynes, o como el punto que agrega Keynes a lo de Higgs, dice que se logra reintroducir la importancia de las expectativas sobre el futuro, ¿no? Y también, pues, aunque esto es así, ellos también descartan, pues, que los necesarios supuestos sobre la incertidumbre pues los descartan, ¿no?, en los agentes económicos en el futuro. Entonces, como que sí lo ayudan, pero en un sentido, pues, como no del todo, ¿no? Bien, bueno, les voy a hablar de la reintroducción del segundo postulado de la economía clásica y con ello el supuesto del equilibrio en el mercado del trabajo.
Aquí, bueno, nos va a introducir con dos, asociaciones, que es la President Address, que abrió la Contrarrevolución, y la American Economic Association. Esto es importante porque estos nos van a dar las pautas para ver hasta dónde el mercado de la teoría general se reintroduce en el mercado del trabajo. Y aquí es cuando nos empieza a hablar del modelo implícito de Friedman. Pues propone que el mercado siempre va a estar en equilibrio continuo y que los efectos agregados van a provocar choques monetarios con resultados de fluctuaciones en la oferta de trabajo. Estas fluctuaciones se van a dar porque los trabajadores confunden temporalmente los aumentos de los salarios nominales con el aumento de los salarios reales. O sea, que van a, ¿cómo les explicaré? Que al momento de que ellos tomen la decisión de comprar algo o algo así, no, ¿cómo les explicaré? O sea, no tienen bien medido su presupuesto, por así decirlo. Y luego nos hace la comparación de dos autores, que es Friedman, como ya lo había mencionado, y de Lucas. Pero Lucas, a diferencia de Friedman, habla de las perspectivas racionales, que son debido a la falta de información de los agentes económicos, que confunden los cambios del nivel general de los precios, eh, haciendo que el dinero no pueda ser natural a corto plazo. Muy bien, se nos acabó el tiempo, equipo 1. Muchas gracias. Vamos a dar paso al equipo 2. Traten de ser sintéticos, y yo trataré también de no interrumpir demasiado. Bueno, Power Rangers, adelante con su exposición. Profe, nada más denos un segundito. ¿Sí se ve todo? Sí. Corre tiempo. Ok. Pues bueno, nosotros vamos a explicar justamente el mismo tema, sin embargo un poquito más amplio en cuanto al aspecto de exposición. Pues bueno, como mis compañeras también llegaron a mencionar, las crisis económicas llegaron a partir en ciertas épocas, como por ejemplo en 1930, después de la caída de la bolsa en el 29. Entonces, Keynes propone la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, como cierta recapitulación para no cometer los mismos errores. Siguiente, por favor. Para que se vea esta obra un poquito más general y un poquito más de que no nada más se puede aplicar en esos tiempos, se analiza el terreno de que tanto en esas crisis económicas que pasaron en ese entonces, también se puede aplicar en las financieras mundiales y en los mercados justamente financieros, para como aliviar y explicar el porqué de ese tipo de aspectos económicos y de crisis de mercado, justamente por el mismo modelo que vamos a explicar más adelante. Ese fue uno de los métodos, una de las partes, perdón, por la que la obra de Keynes es bastante valorada justamente en nuestros días. Sin embargo, también en cuanto a las ideas, en cuanto a los preceptos, Keynes llegó a hacer ciertas críticas, ciertas contraargumentos hacia la teoría, bueno, hacia lo que él llamó economía clásica. Y esto también por lo que se ve válido, puesto que no nada más la economía clásica existía en ese entonces, sino hay como una postura neoclásica, se puede decir, o nueva postura clásica en nuestros tiempos. Ya, siguiente, por favor. Ya, lo siguiente. Ya. Entonces, Keynes llegó a
a rechazar dos postulados justamente de la economía clásica, como se explicó anteriormente, y es justamente como se mencionó, que derrumba la ley de Say, que la oferta determina la demanda, y justamente a lo que se determinan los clásicos es que hay como cierto, espérame, es que se me movió, ya, es que hay ciertos aspectos de equilibrio en cuanto a los ideales clásicos, como me refiero con esto, que la economía clásica descansaba en un tipo de equilibrio general en el mercado, en el que pues se regulaba, ¿no? Como dice, la igualdad entre salario real y producto marginal, y el salario real y la inutilidad, creo que se llama marginal del trabajo. Desutilidad. Estos son los preceptos. ¿Dónde? Perdón. Desutilidad. Ah, desutilidad, sí, perdón, es que no me acordaba. El primer postulado justamente Keynes lo aceptó. ¿Y por qué? Eso acá lo voy a explicar. Pero este precepto lo define como la condición de maximización de beneficio por las empresas en competencia atomística y que maximizan los precios, salarios y lo demás. ¿A qué se refiere con esto? Las empresas buscan una maximización de beneficios justamente porque están en una competencia atomística o, por lo que yo entendí, atomística se refiere como a fragmentados en cierta manera y están justamente tan fragmentados que en este tipo de mercados no hay como cierta dominio por otra parte bueno, de ocupante del mercado. Entonces, en este aspecto, las empresas buscan la maximización justamente por la fragmentación y que esta maximización se refiere a los precios y salarios, justamente nada más limitado por la tecnología. ¿Y por qué justamente Keynes quiso aceptar este postulado? Porque en el aspecto de otros autores se veía como ciertamente reflejado el hecho de que no habías contraargumentos, podría decir, de una competencia imperfecta, como sería Kant, creo que era, y Robinson, y otro que se llamaba su nombre, en el que pues ellos hacían como postulados justamente de esta competencia imperfecta. Entonces eso le daba la oportunidad de que ellos sí hicieran cierto análisis a ese tipo de mercados y Keynes se podría centrar en el segundo postulado, que es como el más importante según para él. Ya, siguiente, por favor. Que justamente es que de la economía clásica el segundo postulado es la maximización de utilidad por parte de hogares trabajadores. ¿A qué se refiere esto? Los hogares trabajadores, por lo que yo entendí, son ese tipo de aspectos, ¿cómo mencionarlo? De trabajo justamente manual. Creo que serían artesanos, pescadores, agricultores, bla, bla. Entonces, estos hogares quieren maximizarse esa utilidad, ese beneficio proveniente del consumo y que están sujetos nada más a un presupuesto, contrario a lo del primer precepto económico. Entonces quieren maximizar los precios y salarios justamente en este tipo de modelo, hasta el punto de que no se requiere como cierta utilidad, por eso es que desutilidad de trabajo, como el anterior precepto. ¿Y a qué se refiere como desutilidad? Marginal del trabajo. Lo que ya entendí es que al momento de haber ¿cómo se dice? Un marginal el trabajo, es decir, una cantidad extra ya del producto total, es que en lugar de aumentar el concepto, se disminuye. Entonces, por eso es el nombre de desutilidad. No, Ya otro la desutilidad no es eso. ¿no? El Bueno. trabajo es útil de acuerdo con la teoría no clásica en la medida que le permite a las personas generar ingreso. Entonces, una persona está dispuesta a trabajar solamente a cambio de un salario. La desutilidad se refiere a todo el tiempo de ocio que la persona puede tener. Entonces, cuando la persona va a buscar trabajo, tiene que enfrentarse a una decisión que va de este tipo. ¿Quiero tener tiempo de ocio o quiero tener salario? Si quiero tener salario porque necesito vivir, etc., entonces tengo que estar dispuesto a sacrificar tiempo de ocio. Entonces, como estoy sacrificando tiempo de ocio, trabajar me resulta algo molesto, pero necesario. Entonces, la desutilidad tiene que ver con ese concepto de que el trabajo no es, por así decirlo, una actividad agradable, pero es necesaria para adquirir ingresos. Por lo tanto, la cantidad de trabajo que está una persona dispuesta a ofrecer es una función inversa de su tiempo de ocio disponible.
pues la función exactamente, o la relación matemática que plantea la desutilidad del trabajo es precisamente esta relación inversa. A mayor trabajo, menor tiempo de ocio. Y ese menor tiempo de ocio es justamente la desutilidad del trabajo. En otras palabras, una persona tiene la capacidad de decidir, de acuerdo con los clásicos, en qué momento desea trabajar y en qué momento desea dejar de trabajar para recuperar ese momento de ocio, que es justamente lo que Keynes refuta. Ok, sí, muchas gracias. Es que también busqué el concepto, pero me salió otra cosa. Pero bueno, en cuanto a este postulado, justamente fue lo que más se concentró Keynes y lo que rechazó, porque se centraba justamente que no nada más el presupuesto sería como el limitante de este tipo de aspectos, sino que se enfrentaba a una restricción en cuanto al trabajo que podía vender el mercado. Es decir, que en este tipo de postulados el rechazo es como hacia la cantidad de trabajo que se podía vender con respecto a lo que se pensaban los clásicos, que justamente que había cierta accesibilidad para ese tipo de aspectos. Entonces, ya el siguiente, por favor. Justamente se rechazó esto por el hecho de que no pueden decidir cuánto trabajar, a diferencia de lo que se pensaba en los economistas clásicos, que todo no había cierta regulación por parte de un ¿cómo se dice? Mediador, por así llamarlo, porque se me olvida la palabra que usa Keynes. Entonces no hay cierta mediación por parte de él, ni tampoco despejar, como se mencionó, ni tampoco prohibir o limitar a los que lleguen a este mercado de trabajo. Entonces, eso es lo que rechaza el postulado. Y ya mis compañeros van a explicar lo demás. Bueno, aquí también el por qué había rechazado el segundo postulado, si el primer postulado ya lo había aceptado, era porque en el segundo postulado se decía que la igualdad entre el salario real y la sutilidad marginal del trabajo, o sea que estos dos iban a ser iguales, pero él lo rechaza porque se había dado cuenta que entre los años 20 y 30, que era una época donde estaba pasando una gran crisis económica en el mundo, debido a que recientemente había pasado la crisis del 29, donde la bolsa de valores de Nueva York se había caído y se encontraba en una gran crisis los países por esto, pues él también se estaba percatando de que realmente los trabajadores no podían trabajar las horas que ellos quisieran o cuanto ellos quisieran, y sobre todo tampoco podían recompensar esta demanda que ellos tenían, más cuando se encontraban desempleados. Así que es aquí cuando él va a rechazar este postulado, porque va a decir que, o sea, va a haber una gran oferta de que hay personas de que quieran trabajar, pero no hay los demasiados trabajos para que ellos puedan trabajar y poder satisfacer sus demandas. Y también se encuentra lo que es la teoría de la demanda efectiva, que esta no solamente se va a referir a la solución matemática, que es lo de la ecuación del equilibrio, sino que quiere demostrar un equilibrio tal y como está determinado por el ajuste dinámico, el cual la oferta vendría siendo D por Y sobre D por T es igual a θ por F por Y menos Y, donde θ va a ser mayor a 0. Eso se lee, pues, perdón, eso se lee como la derivada de Y con respecto a T, es decir, la derivada de la producción con respecto al tiempo es igual a el factor θ, que depende de una variable de producción, ¿cómo decirlo? Que depende de la cantidad de personas que están ocupadas, menos una cantidad de producción autónoma, en la cual el coeficiente θ es mayor a 0, es decir, siempre es positivo. Eso se le conoce también como bueno, más bien es una de las funciones que dan lugar al multiplicador, pero lo que nos está diciendo es que los incrementos de la producción dependen de una determinada población ocupada a lo largo del tiempo, a la cual se le resta un porcentaje de producción autónoma
es decir, es producción que ya está realizada o que se encuentra en los almacenes, es decir, que no depende de, de la realización de un proceso de trabajo para quedar constituida. Hasta aquí, fin de mi paréntesis. Sí, es que se me había ido por los nervios lo de las derivadas. Pues sí, ya me di cuenta que sí son derivadas. Bueno, pero, o sea, aquí en esta oferta lo que él trata de, en esta fórmula lo que él trata de explicar es que existe un exceso en la oferta del mercado del trabajo, y es aquí donde él va a introducir el supuesto, donde va a decir que los trabajadores no son quienes van a formular los planes del consumo de la, o sea, de la misma forma en el trabajo, en el mercado del trabajo del equilibrio. O sea, ellos no van a poder decidir cuánto tiempo trabajar, sino que realmente va a ser el donde trabaja quien va a decidir cuánto trabajar y cuánto le va a pagar. Y por eso es que él rechaza esta segunda parte, porque no, ¿cómo sería? No llega no es tal como, no es cierta en un cierto modo, debido a que no cumplía con lo que él decía, con lo que decía el supuesto de que los trabajadores van a trabajar igual que con su trabajo, o sea, va a ser igualitario esta parte. Realmente no era así, porque los trabajadores no trabajaban lo que tenían que ser pagados. Realmente tenían que trabajar de más y llegaban a ser muy mal pagados con esto. Y pues ya sería lo que yo terminaría de decir por el momento. Ok, ya como conclusión se podría decir general que encontramos, porque ya queda poco tiempo. Keynes es el primer autor que plantea una solución a dos de los principales problemas en cualquier economía, que es, como se había visto en la crisis, es la inflación y la falta, bueno, el desempleo. Mientras que los autores clásicos dicen que el desempleo puede ser voluntario, Keynes dice que no, que hay distintas variables que afectan si una persona va a dejar de trabajar o no. Y de igual forma el consumo que tenga una persona sobre ciertos bienes. Él lo explica con una fórmula que es de la demanda global, donde afecta el consumo de bienes, afecta la inversión, afecta también las exportaciones. Y una cosa muy importante es que él le da cierto interés al Estado como regulador. ¿Cómo lo puede hacer? Con el gasto público. Keynes dice que no puede existir la inflación y el desempleo al mismo tiempo. Entonces, para afectar, por ejemplo, el desempleo, Keynes propone que se tiene que elevar la demanda global, como pues, por ejemplo, bajando el interés del consumo de bienes y servicios, bajando el interés de inversiones para que distintas empresas puedan invertir más, bajando el tipo de cambio para las exportaciones y incrementando el gasto público, como con la creación de escuelas, de hospitales, para que haya una regulación. El Estado tiene un papel como de regulación para que no se desproporcione la economía de un lugar. De igual forma, para la inflación se puede combatir con todo lo contrario, bajando la demanda global, elevando los intereses en consumo de bienes, elevando los intereses en inversión, en las exportaciones y bajando el gasto público. ¿Por qué? Porque pues si elevan el interés del consumo de bienes, pues a los compradores o a los trabajadores no se les hace tan fácil adquirir un producto y la demanda baja. De igual forma, el desempleo no puede ser algo voluntario, puesto que afectan distintas variables. No muchos tienen la opción de trabajar o no, sino que si una empresa o una economía se ve irregular, automáticamente pues se puede producir desempleo masivo por cuestión de no alcanzar a pagar salarios o demás cosas. Bueno, eso fue lo que encontramos como conclusión aplicándolo a la vida diaria como lo es ahorita. No había visto el cronómetro, profesor, perdón. Es que pensamos que era por cuestión de hora. Pero sí, ¿le continuamos o...?
Pues ustedes vean, les quedan 3 minutos. Ok, bueno, también para complementar que lo que ya nos llegó a faltar, un poquito de revuelta la exposición, fue, no sé si podía regresarle tantito, Monse, a la que estaba. Antes. Esa. Bueno, también se explica sobre la previsión, el futuro, la incertidumbre. Lo que llegaban a exponer los clásicos, lo que tenían en mente, es que justamente se podía llegar a tener ciertos análisis, ciertas perspectivas y preceptos con respecto a largo plazo. Es decir, como usted nos explicó en la última clase de Economía 1, podemos tener ciertas decisiones con respecto a si vender un coche, cuánto tienen su valor. Sin embargo, estas expectativas, estas percepciones pueden llegar a cambiar con respecto a tanto decisiones propias, es decir, naturales, como influencias de otro tipo de aspectos. Entonces, lo que también llega a delimitar las decisiones que llega a delimitar, perdón, el por qué este ideal clásico no sirve, bueno, más bien no sirve funcional, es eso. En el futuro no se puede prever lo que llega a pasar, aunque tengamos el presente y el pasado como ciertas bases para analizar. Entonces, también fue una equivocación por parte de los clásicos, según lo que explica Keynes. La siguiente, por favor. Bueno, ya la conclusión más bien. Para terminar. Entonces, justamente lo que explicó mi compañero Joab, y aparte de eso, podemos explicar lo del desempleo involuntario, a lo que se refiere en donde este desempleo, este tipo de aspectos, como expliqué anteriormente, se ve como de cierta forma delimitado por creer que va a haber un autoajuste, que el equilibrio general de ese mercado, según los clásicos, va a tener cierta formación automática, por llamarlo así, y no es de esa manera. No podemos querer, bueno, tenemos un exceso, perdón, de oferta de trabajo. Entonces, en ese exceso de oferta, pues obviamente no va a haber demanda que lo cubra, y por ello es que ese tipo de desempleo que no se prevé en el futuro, por otro tipo de aspectos, ya sea como la tasa de interés o los activos, ese tipo de cosas que no se prevén, entonces es cuando el desempleo se forma. Bueno, ya sería toda nuestra parte, y que nos quedan 20 segundos, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, equipo de los Power Rangers. Vamos a reiniciar el cronómetro. Muy bien, pues ahora le toca al equipo C, Ángel y José. Sí, profesor. Permítanos un segundo. Sí. Se está viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, nosotros igual, como todos los demás equipos, vamos a presentar la teoría general de Keynes y la macroeconomía moderna. En este caso somos el equipo C, mi compañera Angeli y yo, José Alonso. Ay, perdón. Bueno, primero que nada, como ya dijeron varias veces los compañeros, una cosa importante que al final se puede rescatar de la lectura y bueno, del trabajo de Keynes, es que enfrentó dos de los más grandes supuestos de la economía clásica, que por un lado es la economía del mercado, que nos dice que se equilibra de forma autónoma, sin necesidad de intervención del Estado. Y por el otro lado, la teoría que también mencionaron, donde un consumidor va a maximizar su utilidad a través del conocimiento del funcionamiento de la economía. O sea, y bueno, está claro que no tenemos el conocimiento que se necesita, que no tomamos decisiones orientadas siempre con la racionalidad.
Por lo tanto, pues ese postulado pues está claramente desdicho, ¿no? Pero bueno, lo más interesante es que Keynes dejó claro eso. Keynes dejó claro que no siempre se cumplían esas cosas, y aún así, después de un tiempo de que estuvo vigente su teoría, se volvió a caer en la teoría clásica con los clásicos modernos, los neoclásicos, como se puedan llamar. Sí, son clásicos. Ajá. Entonces, pues no sé, bueno, esta nueva corriente llevó a la macroeconomía a lo que el autor del texto señala como la edad oscura de la macroeconomía. En esta edad oscura, bueno, él señala que principalmente se dio por dos puntos. Uno es la llama destrucción, ¿no? Destrucción del conocimiento, en el que básicamente, pues se podría decir que ignoran o acomodan a su modo lo que dijo Keynes sobre la macroeconomía, bueno, sobre la economía en sí. Y esta destrucción del conocimiento, pues básicamente hace que olviden, bueno, ya lo dije todo eso, y vuelven a tomar el segundo postulado del equilibrio continuo del mercado, el mismo que ya había dicho Keynes, que, bueno, ya había mostrado que no funcionaba. Bueno, les voy a hablar como un poco sobre las veces que se ha aplicado las teorías económicas de Keynes. La primera fue después de la Primera Guerra Mundial, que es cuando nace el neoliberalismo, donde hay un sistema capitalista que busca resurgir las ideas del liberalismo clásico. Bueno, como mis otros compañeros ya habían comentado, recordemos que el liberalismo clásico consiste pues en el libre comercio, donde todos son libres para la compra y venta, defendiendo la libre empresa, en donde las personas tienen pues la libertad de intervenir en el mercado. Pero para esto el neoliberalismo resulta ineficiente y representa inestabilidad económica, por lo que se busca revivir políticas de Keynes, que pues es un teórico que pues, es el que estamos viendo, en donde se propone que el mercado no se regula por sí solo, como se tenía pensado y como planteaban personajes como Adam Smith, sino que era necesaria la intervención del Estado, donde se den seguros de empleo y se instauren pues políticas para el fomento del trabajo, buscando el estado de bienestar, donde se busca garantizar el derecho de salarios pues a los trabajadores. ¿Le puedes pasar así? Bueno, los problemas económicos después de la Primera Guerra Mundial empezaron en Estados Unidos, donde creo que pues todos conocemos que es el crack de 1929, donde sucedió la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York. Creo que el primer día fue una caída de hasta el 7%, y la mayoría de las personas pensaron que iba a ser como algo pasajero y que realmente solo iba a ser como o sea, que sí iba a ser un incremento, pero no pensaron que iba a ser iba a estar tan fuerte como fue. Algunos expertos que trabajan en la bolsa de valores, de hecho, sí lo habían previsto, pero creo que la mayoría de las personas, como había un incremento, la mayoría de esas personas estaban en muy buenas condiciones en Estados Unidos y con poco que invirtieras, pues tenían una estabilidad económica, a pesar de que sí se había previsto que podía pasar esto, pues nadie como que había hecho caso. Fue hasta el martes negro donde las acciones cayeron, por lo que se volvieron a proponer, se propusieron las ideas de Keynes, donde pues se estimulaba la demanda y se buscaba aumentar el consumo, fomentando la intervención del Estado. Esto funcionó por más de 25 años hasta que las medidas resultaron ser ineficientes debido al aumento del precio del peso en el petróleo. Y se empezó a cuestionar la eficiencia de las medidas de Keynes para resolver las problemáticas de la inflación, y fue criticada por los neoliberales como clara y poco estratégica, por lo que se volvieron a implementar medidas neoliberales y pues del liberalismo clásico. Bueno, el segundo periodo donde se aplicaron las propuestas de Keynes, después de un periodo del neoliberalismo, fue después de la Segunda Guerra Mundial, donde se buscaba restablecer la economía y se aplicaban igualmente otra vez las ideas neoliberales. Pero estas igual resultaron ser deficientes, entonces los neoliberales
pensaron que tal vez un cierto porcentaje donde existiera desempleo podía llegar a ser bueno para la economía. Pero se buscó pagar los sueldos más bajos, quitando los seguros y haciendo que aumentara el desempleo. Y la mayoría de las medidas de Keynes se quitaron en donde se intervenía el Estado, haciendo que el desempleo fuera cada vez más en aumento. Hasta creo que fue el 2008 más o menos en Argentina, donde se decidió volver a impulsar las medidas de Keynes, logrando estabilizar el mercado nuevamente. Bueno, como ya explicamos, como ya explicaron mis compañeros, Keynes con anterioridad había rechazado y hecho una crítica a las propuestas del liberalismo clásico, donde se veía la previsión a futuro. Pero esta, según Keynes, llevaba una mala interpretación del futuro, ya que no tomaba en cuenta los diversos factores que podrían modificar las decisiones que podrían pasar en el mercado en un futuro, y que se necesitaba la ayuda de otros puntos de vista para poder tomar decisiones en el futuro con respecto al mercado. Por lo que, bueno, esto ya es como una reflexión de mí, por lo que considero que las medidas de Keynes solo han servido en un periodo corto de tiempo debido a las circunstancias que se suscitaban en ese momento en el mercado, y que estas están en constante cambio, y que el tipo de oferta y demanda también influyen, por lo que no se puede solo tener pues un modelo económico, ya que haciendo como más o menos como tomando en cuenta lo que decía Keynes, que no solo se puede simplemente ver a futuro, sino que tienes que tomar en cuenta todo lo que te rodea en este momento para poder tomar mejores decisiones. Pues siento que los modelos de Keynes es una muy buena teoría que ha servido en ciertos momentos, pero que realmente no, como los neoliberales dicen, muchas veces termina siendo deficiente, pero siento que es más bien porque no se sabe cómo acomodar a las circunstancias de esa época, y que el modelo económico de Keynes ha resultado pues mucho más eficiente que muchas políticas neoliberales en las que el trabajador solo es visto como mano de obra, pero no es tomado en cuenta como un posible consumidor, y pues realmente pues los trabajadores también son consumidores del mismo mercado, ¿no? Y que realmente sí ya existe un desequilibrio en el, ¿cómo se diría? Sí existe un desequilibrio pues en el sueldo de los empleados, que también son consumidores, no puede haber un equilibrio en el mercado. Y creo que eso fue todo. Bueno, y también nada más queríamos mi compañero y yo decir como más o menos lo que creemos que como que cambió nuestra perspectiva antes de conocer como más o menos todo lo de las políticas de Keynes. Y pues yo siempre he considerado que el modelo neoliberal no es como o sea, es que sí funciona, porque pues realmente es algo que nos lleva funcionando pues bastante, pero siento que no toma en cuenta mucho al trabajador, y que realmente le da muy pocos, ¿cómo se podría decir? Muy pocas libertades, como lo que habían mencionado mis compañeros, que realmente tienes que ver pues cuánto tiempo le tienes que dedicar al trabajo, que pues no resulta ser como algo muy cómodo, y que pues normalmente preferimos dedicar nuestro tiempo a cosas de ocio, y que realmente cada vez tenemos que estar trabajando más para poder tener los bienes básicos. Bueno, yo también, de la perspectiva que se nos fue generando después de haber leído todo esto, pues no sé, se me hace muy curioso, profesor, tal vez usted nos pueda orientar, si esta necesidad de los teóricos de volver a, ¿cómo se llama? A lo clásico. O sea, por ejemplo, en el mismo artículo se nos decía que, por ejemplo, Robert Barro decía que si los precios y salarios eran tan altos, que supuestamente era el problema, ¿por qué no simplemente se hacía una expansión monetaria, donde se controlara todo eso a través pues ahora sí que del aumento del dinero, ¿no? O por ejemplo también que decía John Cochrane que si si el problema era de los empleos, no había forma de solucionarlo, porque si supuestamente un gasto privado desplaza a un gasto público, entonces generar un empleo al final va a terminar quitando un empleo privado. O sea, no sé si estos fundamentos literalmente sí son así de tontos como se pueden llegar a sentir, o en su momento tenían su sentido y por eso lo siguieron, o si es más una cuestión de ideología, de mantener el poder, o bueno, no sé si usted nos puede orientar también en eso, profesor.
Ujú. Bueno, sí, ¿algo que quieran agregar o ya me voy con mi, con mi respuesta? Ah, bueno, no, nada más sería eso. Ok. Bueno, de esta última parte quiero destacar tres cosas. El neoliberalismo, como neoliberalismo, acaba consolidándose en los años 80, pero digamos que sus simientes sí vienen desde finales de la Primera Guerra Mundial, pero son más claros después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurre una conferencia que se conoce como Acuerdos de Bretton Woods, en los cuales participa Keynes y en los cuales se trata de dar algunos pasos hacia la reestructuración económica global después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay acuerdos monetarios, hay acuerdos comerciales, de esa, poco después saldrá el Acuerdo General de Aranceles y Comercios, que es un gran tratado de libre comercio entre, entre casi todos los países del mundo, bueno, entre un pequeño grupo de países en ese momento. Pero sí hay un conflicto casado entre neoliberales y keynesianos. Esto es si entendemos como neoliberales a los economistas que se han asumido también a sí mismos como neoclásicos, que son pues justamente los que acaban traicionando a Keynes después de los años 70 y que retornan a estos postulados ya refutados de la economía clásica. Pues bueno, acaban metiendo a la ciencia económica en esta edad oscura de la que habla la lectura. Y este conflicto, que ahí responde un poco la última pregunta, es un conflicto que pasa por lo ideológico, naturalmente, que pasa por errores de cálculo, si quieren verlo así, respecto a la ocurrencia de ciertos fenómenos económicos, pero muy probablemente la razón por la que persiste esta necesidad de regresar al pensamiento clásico sea más bien una necesidad anclada en argumentos políticos y en argumentos ideológicos. La situación es que, haciendo el contexto, en 1929 el capitalismo parecía haber alcanzado su edad dorada, su culminación, tanto en el terreno práctico como en el terreno teórico. Y ciertamente desde principios del siglo XX ha sido poco el avance en términos de teoría microeconómica, es decir, hemos descubierto pocas cosas, a pesar de que pues ya a partir de los años 80 viene la revolución conductual, el último gran salto hacia adelante que hemos tenido en teoría económica, pero en los años 20 pues ya parecía que estaba todo escrito. Y parecía también que el modelo capitalista propuesto por los marginalistas había quedado consolidado. Y este modelo, recuerden, es el modelo que asume como verdadera la ley de Say en primer lugar, que después transmuta en la famosísima ley de Walras, que dice que dentro de todo mercado que se mantiene en condiciones de competencia perfecta, el equilibrio es inevitable y siempre existe la posibilidad de que la oferta sea igual a la demanda, en tanto no existan barreras para el funcionamiento de los mercados, es decir, donde no hay regulaciones. Bueno, esta forma de pensar y de actuar que después se traduce a lo político, porque dentro del terreno político el liberalismo económico reviste una naturaleza propia, es decir, el argumento del liberalismo clásico económico, perdón, dice que todo mundo tiene derecho a poseer algo y de ese algo beneficiarse por los rendimientos obtenidos. Un privado más bien de la explotación laboral de quienes no tienen otra más que vender su fuerza humana de trabajo al servicio de la producción de esa riqueza. Entonces, todo esto está pasando tras bambalinas, pero el argumento ideológico es que realmente el mecanismo de funcionamiento de los mercados en una sociedad liberal es tan sencilla como alguien tiene una iniciativa, la pone a trabajar y se puede volver rico de eso. Pero bueno, ese
pensamiento tan reduccionista y tan atomista, pues deja de lado todas las relaciones sociales de producción que están detrás de la generación de esa riqueza. Y seguramente ustedes lo han estado viendo, que ese pensamiento sigue permeando hasta la actualidad con ese mismo, argumento, ¿no? Casi de que el pobre es pobre porque quiere. Entonces, bajo este pretexto de liberalidad económica, pues fue posible a finales del siglo XIX llevar a cabo expansiones del ámbito mercantil capitalista, a través sobre todo de los impulsos imperialistas, de la neocolonización, y bueno, entonces ese argumento político-ideológico había madurado de tal forma que en 1929 se pensaba que pues, el capitalismo era una fórmula infalible. Pero todo esto que se oculta detrás de esos argumentos ideológicos, las relaciones sociales de producción, problemas de inestabilidad financiera, pues fueron precisamente lo que acabó explotando en el 29. La crisis de 1929 viene detonada por un problema de desequilibrio en el mercado financiero, y esta es otra cosa importante que no se considera por lo general en el análisis de los clásicos. El sistema financiero lo que hace es relocalizar riqueza para poder mantener vivos proyectos productivos, pero a veces se desliga de la realidad del sistema, del sistema real, de la parte real, porque los valores con los que se especulan en los mercados financieros, de repente más bien, pues justamente son esos, son resultado de una especulación, de pensar, yo creo que esta acción va a valer tanto en determinado tiempo, entonces estoy dispuesto a pagarle determinado tiempo. Pero resulta que la empresa que emite esas acciones, pues realmente no está teniendo ganancias suficientes para poder sustentar esas acciones. Pues de repente las acciones valían demasiado y ocurría que la empresa estaba casi en quiebra. Y en el momento en el que quebraba, pues la gente que estaba en posesión de esas acciones, pues de repente ya lo perdía todo. Porque ya no existía empresa que pagara el valor de las acciones y esas empresas se volvían pues, literalmente basura en las manos. Esa es, entonces, una cara de la moneda es esa. La otra cara de la moneda tiene que ver con los créditos. En 1929, la posibilidad de que las personas tuvieran una renta muy elevada con respecto a lo que podían haber aspirado 50 años antes, cuando comenzaba a despegar el verdadero capitalismo industrial, pues hacía que todo el mundo quisiera estar consumiendo sin preocuparse porque la riqueza necesaria para dicho consumo fuera una riqueza real, es decir, todo el mundo consumía pidiendo créditos y a la hora de pagarlos, pues aplicaban el dicho de debo no niego, pago no tengo. Entonces, lo dice justamente en la lectura. Una forma que existía en los tiempos previos a la revolución keynesiana de incentivar el consumo, pues era justamente a través del otorgamiento de créditos. Otra forma, naturalmente, es también otorgar créditos no solo a consumidores, sino también a productores. Entonces, cada crédito que pedían los productores, pues era financiado con los ahorros de los consumidores. Y si los consumidores se quedaban sin trabajo, pues entonces los productores se quedaban sin créditos. Eso es bastante obvio. Perdón. Pero después ocurrió que más bien los consumidores eran los que pedían un montón de créditos para poder consumir y consumían más allá de sus posibilidades de pago. Entonces lo que hacían era que los bancos se quedaban sin la posibilidad de recuperar los créditos prestados, dejaban también de financiar a los productores y eso generaba también una crisis de financiamiento que impedía la continuidad de la actividad productiva. Entonces ahí ya tenemos dos problemas que inflaron la burbuja que estalló en el Jueves Negro de octubre de 1929. Por un lado, la especulación en el sector financiero, que debido a las fallas de información propias del sector financiero impedía valorar de manera adecuada a los activos financieros. Entonces,
Eso generaba volatilidad y generaba también que de repente los inversionistas perdieran de la noche a la mañana sus grandes fortunas. El segundo elemento, pues fue precisamente esta abundancia de créditos otorgados tanto a consumidores como a productores, pero sobre todo a consumidores, y créditos que eventualmente se volvieron impagables. Y al volverse impagables, pues generaron generaron la quiebra del sector bancario. Y una tercera razón por la cual estalla la burbuja del 29, pues es que esta crisis financiera que ocurre también se ve reflejada en una crisis productiva. ¿Por qué? La gente, al quedarse sin dinero o al ver que su dinero vale poco, deja de consumir. Entonces, una disminución del consumo implica una disminución en la demanda. Como en este momento operamos todos con la ley de SEI, pues los industriales esperan que solamente por producir pues exista un mercado solvente que pueda consumir todo lo que producen. Y cuando resulta que más bien la demanda está deprimida por estos problemas financieros, lo que ocurre es que pues, la oferta acaba pudriéndose en los almacenes, por así decirlo. Nadie compra, las empresas no generan ganancias y empiezan a quebrar. Pues al momento de quebrar, se pierden empleos, y esta pérdida de empleos rebasa la capacidad del sistema económico para poder reabsorber los empleos. Es decir, también si nosotros asumiéramos que en efecto el salario real está en función de la desutilidad marginal del trabajo, entonces toda la gente que se quedó sin trabajo porque quebró su fábrica, su empresa, tendría que ser empleada por otra, siempre y cuando esa otra empresa estuviera dispuesta a pagar los salarios correspondientes. Pero no, lo que ocurre es que quiebran un montón de empresas, hay un montón de personas en el paro y estas personas pues, no pueden encontrar otro trabajo sencillamente porque no hay donde emplearse. Y a medida que va habiendo una recuperación y que se va restableciendo el tejido productivo, es decir, que vuelven a abrirse las empresas y las fábricas, las que empiezan a contratar, dado que hay un montón de gente desempleada, lo hacen a salarios muy bajos. Entonces, las personas saben que ese salario no les da para satisfacer sus preferencias por perder tiempo libre, pero se tienen que emplear porque si no, no comen. Entonces, los trabajadores acaban aceptando un régimen de explotación basado en salarios mínimos. Pero es gracias a estos salarios mínimos, estos salarios raquíticos más bien, porque el salario mínimo más bien debería ser un término que nos remita a una obligación por parte del Estado para proveer un ingreso mínimo de subsistencia. No, más bien existían salarios raquíticos que al ser mantenidos durante largo tiempo, pues también permitían disminuir los costos de producción de las empresas y también permitir una recuperación ágil de ganancias. Pero bueno, eso es ya un detalle anterior. Entonces, en 1929, estos tres elementos, un problema de especulación financiera, un problema de créditos impagables y un problema de exceso de producción, detonan la crisis que genera el colapso de la economía mundial y de las ideas económicas clásicas. Ahora, aquí es donde entra el conflicto político, porque lo que ocurre después de 1929 es que en varios países del mundo comienzan a adoptarse políticas económicas donde el Estado juega un papel de interventor, pero en ocasiones incluso también de participante directo en la economía. Es decir, no solamente impone regulaciones para hacer que los mercados recuperen su funcionamiento, sino que participan también directamente en determinados mercados como si fueran empresarios, es decir, como agentes productores. Y esto, sobre todo por el lado de la regulación, enoja mucho a los ideólogos del liberalismo político
que ven en la intervención de este Estado como, más bien que ven en esta intervención del Estado como una afrenta a las libertades de los propietarios privados, porque de repente el Estado es justamente el que está quitándoles trabajo a las personas, supuestamente, aunque en realidad se los está dando, o el que se está adueñando de una parte de riqueza que podría darse en el sector privado. Entonces, pues finalmente, recordemos, el liberalismo como ideología política es una ideología que permite el desarrollo ágil y expansivo del capitalismo. Cualquier doctrina o cualquier modelo de desarrollo económico que implique limitar la capacidad de los capitalistas de ejercer el control del mercado en condiciones que ya hemos visto, se distancian mucho de las que pudieran identificarse con el modelo de mercado que ellos defienden, que es el de la competencia perfecta, pues es una amenaza para ellos. Entonces, para revertir todas estas situaciones, Keynes lanza su libro, me parece en 1933 o en el 36, es decir, de tiempo después de que la crisis estallara, y a partir de entonces en Reino Unido comienzan a ponerse en práctica sus propuestas de política económica con resultados muy favorables. Pero probablemente el ejemplo más representativo que tenemos del éxito de estas teorías pues fue en los Estados Unidos entre 1933 y 1945, que es el tiempo en el que gobernó Franklin Delano Roosevelt, que justamente él propuso un nuevo modelo de política económica llamado el Nuevo Trato, o el New Deal, basado en estas ideas keynesianas de estabilización económica a través de una mayor inyección de más bien a través de inyección de gasto público, es decir, a través de comprometer al Estado como inversionista, a través de ponerlo a producir, de generar empleos, y estos empleos a su vez generaban pues ingresos, y los ingresos en manos de las familias acababan generando nuevamente consumo y acababan elevando la demanda agregada. Y esto funcionó bien durante mucho tiempo, pero antes de pasar esa parte, pues la razón por la cual existe tanta necedad en querer volver a lo clásico es precisamente por una concepción político-ideológica que se vio cuestionada severamente por la crisis de 1929 y que con el éxito de las medidas keynesianas, pues implicó también una especie de afrenta a las posibilidades de que un determinado sector de la población que se asumía a sí mismo como herederos naturales de la tradición de la propiedad privada, pues lograran maximizar sus intereses de ganancia, porque ahora se veían limitados por la actuación de un Estado que competía con ellos o bien les limitaba en sus actividades. Y con respecto a el comentario que hacía Angeli respecto a que en ocasiones funcionan bien las políticas keynesianas y en otras funcionan las neoliberales, pues en efecto, el regreso, más bien, en primera instancia la edad oscura a la que se refiere Jaime Ross, después de que se contradijeran, o más bien se estableciera una... más bien después de que existiera el regreso a las ideas liberales y que se abandonaran las de Keynes, o se oscurecieran, o se modificaran, o se trastocaran, también correspondió a que los propios economistas de aquella época, como, encabezados por Friedman, pues identificaran que el modelo había dejado de dar resultados en términos de que grandes niveles de producción y grandes déficits de gasto público habían creado problemas inflacionarios. Por ahí alguien comentaba, creo que había sido Víctor, que Keynes había propuesto que no podía existir inflación y desempleo al mismo tiempo. Bueno, resultó que justamente el modelo keynesiano encontró que sí es posible que exista inflación y desempleo al mismo tiempo, y esto es la consecuencia justamente de ritmos elevados de la producción. Entonces, Friedman y los monetaristas vieron esto y dijeron, pues hay que dar marcha atrás a las políticas
keynesianas y preferir un modelo más bien que estabilice rápidamente al sector económico mediante disminución del gasto público, incremento del desempleo, disminución de las tasas de interés para incentivar el consumo. Y bueno, entonces el modelo keynesiano también, ahorita la resolvemos, Juan, el modelo keynesiano también generó una crisis y esa crisis fue resuelta en cierta manera por la llegada de las políticas económicas neoliberales. Pero ahora las políticas neoliberales están conduciéndonos a otra crisis. En el caso de México es una crisis de estancamiento, de nulo crecimiento, al menos antes de la política, perdón, antes de la pandemia del COVID. Y todo eso haría necesario que retornáramos, o más bien sería conveniente que en ese marco de inestabilidad retornáramos a las políticas keynesianas. Ahora sí, Juan, dime. Sí, respecto a lo que dijo de que se iba a dar cuenta que sí había inflación y desempleo al mismo tiempo, había visto que había una crisis también de 1948, creo, donde se elevó el gasto del petróleo y que no se tenía planteado porque no se elevó como tal la demanda, algo así entendí, que fue más un costo el que se elevó y eso no lo había tenido en cuenta Keynes. Pero no le entendí bien cómo funciona entonces, porque la inflación se dio a base de que se habían elevado los costos. Ok. No, en realidad recuerden ustedes que la curva de oferta tiene una pendiente positiva. Y esto lo vamos a analizar con más detenimiento cuando veamos el modelo ISLM, que es la síntesis que hace Hicks de todas las ideas de Keynes, con la que incluso la lectura comienza el alud de ideas que acaban dando lugar al oscurantismo del pensamiento económico. Bueno, recuerden ustedes, la curva de oferta tiene una pendiente positiva, lo que significa que a mayor cantidad de bienes ofertados, mayor es el precio. Entonces, esta idea por sí sola ya supone el riesgo de que exista una inflación si existe un exceso de producción. Y si la producción no es absorbida por la demanda, entonces todo es todavía más fácil que se incrementen los precios. Ahora, en el contexto del modelo keynesiano, la dinámica que ocurre es que la tasa de interés equilibra al mercado, al mercado de bienes y equilibra el mercado de dinero. Entonces, un mercado que se encuentra produciendo mucho, por lo general, lo hace a una tasa de interés muy alta. Esta tasa de interés lo que implica es que las personas que están en posición de activos monetarios prefieren ahorrar y no gastar, pero las empresas están produciendo demasiado. Entonces, mientras no se hagan esfuerzos por reducir esta tasa de interés, va a haber va a quedar incentivada la producción, va a haber un gran nivel de oferta y en la medida en que las personas no quieran gastar, pues eso va a producir va a generar, perdón, que los productos en el mercado se encarezcan. Ahora, eso explica por qué hay inflación en el modelo keynesiano, o más bien por qué acabó habiendo inflación. Nos falta la otra parte, por qué hay desempleo. Si se supone que existe un gran nivel de producción, entonces quiere decir que las empresas están activas y que la gente tiene trabajo y que esos trabajadores están produciendo. Y generando ese exceso de demanda. Entonces, ¿en qué momento podríamos nosotros suponer que existe desempleo? Bueno, puede ser que como resultado de innovaciones tecnológicas, las empresas puedan mantener su producción elevada gracias a un incremento de la productividad que viene por la adopción de nuevas máquinas y nuevos métodos, lo cual, de hecho, en el caso del mundo industrializado entre los 60s y los 70s, de hecho, ocurrió. Y siguió ocurriendo hasta los 80s y los 90s. Entonces, eso genera expulsión de trabajadores que acaban en el paro sin las capacidades técnicas, intelectuales y humanas para poder reemplazar el trabajo que hacen las nuevas tecnologías. Y eso ha sucedido históricamente antes también. En la década de 1840 ha sucedido, por ejemplo, en Inglaterra. Y bueno, entonces los precios suben, pero se pagan también altos salarios a los que siguen empleados. Estos al principio pues sí generan
un incremento a la demanda, pero después su propensión marginal a consumir, que es la cantidad de cosas nuevas que compran con los incrementos salariales, disminuye y crece otra cosa que se conoce como propensión marginal al ahorro. Como hay tasas de interés, pues la gente que tiene mucho ingreso prefiere meterlo, prefiere invertirlo y eventualmente deja de consumir. Y eso afecta porque las empresas ajustan sus expectativas a la baja. Es decir, comienzan a producir menos. Pero como el sistema ya se sobrecalentó con precios elevados, y aparte ha habido expulsión de trabajadores, es difícil que en condiciones donde se reduce la producción se recontraten a esos trabajadores desplazados. Entonces, lo que acaba ocurriendo es que llegamos a un escenario donde las economías otra vez han producido más de lo que puede absorber el mercado. Existe gente desempleada que no quería estar desempleada, que no buscaba estar desempleada, y existe un nivel de precios, y esto es lo nuevo, demasiado elevado como para alentar el consumo. Entonces, básicamente por eso es que existe como resultado del modelo keynesiano un panorama de inflación con desempleo. ¿Cuál fue la solución que propusieron los nuevos liberales, los monetaristas, a este problema? Pues fue, bueno, como ya vimos que la tasa de interés controla el mercado monetario y el mercado, a los mercados monetarios y a los mercados de bienes al mismo tiempo, propongamos la reducción de la tasa de interés para poder alentar el consumo. Esta idea no fue tampoco original de ellos. Keynes también la había propuesto al principio como una de las primeras medidas de su política económica, o de las políticas económicas basadas en Keynes, pues consistía en bajar la tasa de interés para incentivar el consumo. Lo innovador con estos nuevos liberales, y que es justamente un tema que vamos a revisar también en la siguiente clase, es que ellos dijeron, no hay que bajar la tasa tanto, sino mantener la tasa a un nivel tal que las empresas puedan tener mayor control sobre la cantidad de personas que emplean. ¿Y por qué hacen esto? Es decir, al tener la posibilidad de definir a la tasa de interés en un nivel tal que exista siempre un nivel de desempleo de reserva, se generan dos cuestiones que resultan benéficas para los empresarios. La primera, existe una cantidad de personas que están siempre en el desempleo y que estarán dispuestas a aceptar cualquier trabajo, incluso si se les paga un bajo salario. Entonces, las empresas pueden estar seguras de que manteniendo este pool de gente desempleado, pueden ellos pueden ellos más bien minimizar el costo del capital variable, que es la fuerza de trabajo. Y la segunda es que estas personas que están desempleadas no generan ingresos. Entonces, al no generar ingresos, no pueden expandir sus horizontes de consumo. Al no generar sus horizontes de consumo, no incentivan a las empresas a tener que estar produciendo en exceso. Al no producir en exceso, se evita la posibilidad de que pueda haber también un incremento de precios. Entonces, los monetaristas encuentran pues justamente esto. La tasa de interés puede utilizarse como instrumento para controlar el desempleo y para evitar el incremento de los precios, es decir, evitar la inflación. Y se vuelve un panorama muy atractivo para ellos. Y eso fundamenta en muchos sentidos la política económica del nuevo consenso macroeconómico. Por eso, en efecto, cuando Angeli dice que el neoliberalismo no se preocupa por los trabajadores, pues no es una coincidencia, es a propósito. Y se hace a propósito justamente porque lo que se busca es evitar que existan crisis inflacionarias. Y pues ya. Fue una exposición muy larga, pero espero que haya resuelto algunas dudas. Sí, profesor. Bueno, sí quedó claro, Linda. No sé si podamos agregar nuestra conclusión rápida a la exposición o ya se lo dejamos. Pues, sí, adelante. O sea, bueno, solo queríamos destacar la importancia del texto. O sea, como ya todos lo vimos, se puede usar varias veces, bueno, se puede usar en distintas situaciones las teorías de Keynes, sobre todo para las
las crisis financieras o donde el liberalismo falla, como lo acaba de señalar usted. Entonces, pues, con todos esos ejemplos que nos dio, que ya vimos, es clara la importancia. Y bueno, a mí me gustaría cerrar con lo que dijo Krugman, de que si, por ejemplo, la crisis actual que estamos enfrentando, la enfrentáramos solo con lo que sabíamos en 1950, se estaría enfrentando de mejor manera, porque, bueno, todas estas políticas neoliberales que se están implementando simplemente la están llevando de una manera peor. Entonces, es vigente todo este texto. Exactamente. Pues sí, tan es su vigencia que los modelos de política económica que se plantean siempre que hay una crisis, bueno, más bien que se plantearon en 2009, por ejemplo, para solventar la crisis de ese año, que también fue una crisis generada en el sistema financiero causada por la explosión de una burbuja especulativa, pues pasaron por mayor regulación estatal, mayor nivel del gasto público y crecimiento del endeudamiento, pero bueno, esos son instrumentos que detallaremos más adelante. Pero sí, habemos economistas que creemos en algo que se conoce como política económica de freno y arranque, que consiste justamente en, dependiendo del contexto macroeconómico, aplicar políticas de corte keynesiano o de corte neoclásico. Pero nosotros somos más elegantes y les ponemos otro nombre. Les llamamos políticas contracíclicas o políticas procíclicas. Las procíclicas se refieren a aquellas políticas que tienen como propósito hacer que se magnifique el sentido del ciclo económico. Es decir, si la economía va creciendo, metemos políticas para que sigan creciendo. Y contracíclicas se refieren a aquellas políticas que buscan que la actividad económica actúe en contra del sentido del ciclo y que son más bien las políticas keynesianas. Por ejemplo, si estamos en una fase de recesión y la política se está cayendo, entonces aplicamos un tipo de política que revierte esa situación y que haga que el crecimiento económico comience a registrarse en términos de una tasa positiva. Y pues básicamente se está jugando con estos dos modelos. Las políticas procíclicas o de corte más neoliberal son buenas cuando existen situaciones de inestabilidad macroeconómica y lo que se quiere es, digamos, enfriar una economía sobrecalentada, es decir, reducir procesos inflacionarios, reducir niveles de producción. Pero las políticas procíclicas dejan de ser eficientes cuando de lo que se trata es ya no de enfriar la economía, sino ahora de ponerla a crecer. Para ese tipo de objetivos son mejores las políticas contracíclicas. Pero bueno, habrá tiempo para que revisemos más adelante ese tipo de políticas. Me gustaría hacer una recapitulación de algunos conceptos que es importante que mantengamos en mente respecto a esta lectura. El primero es la relación que existe entre el salario y el trabajo. Decíamos que Keynes analiza, y lo hace desde el primer capítulo, de media cuartilla de la teoría general, analiza dos postulados de la relación entre el salario y el trabajo. Primero, el salario está en función de la productividad marginal del trabajo. ¿Qué significa esto? Que en función de la cantidad de trabajo que se lleva a cabo, le corresponde una remuneración. A la gente que trabaja más, se le paga más en función de su contribución a la constitución del producto. Y a la gente que trabaja menos, pues, evidentemente se le paga menos. Esto no necesariamente es cierto, y Keynes lo sabía, pero como dice la lectura, pues Keynes no se pone a rebatir esta situación precisamente porque si se hubiera metido en ese rollo, no habría podido tener la libertad de explicar el segundo postulado, que es que el salario no es equivalente a la desutilidad marginal del trabajo, es decir, el salario no es un indicador suficiente para que las personas tomen la decisión de trabajar o no. Una persona puede valorar, tener en alta estima, de acuerdo con los economistas clásicos, su tiempo de ocio y puede decidir que
como se encuentra en una situación muy precaria de la vida, donde tiene pocos medios de subsistencia, pues entonces sí, cualquier salario le conviene para poderse meter a trabajar. Pero si digamos fuera una persona que está en la clase media, pues probablemente esta persona diría, yo no me meto a trabajar hasta que no me den un salario alto. Y bueno, si consigue el salario alto, pues adelante se mete a trabajar. Pero resulta que precisamente las condiciones de desempleo que existen en una economía sobrecalentada, e incluso en una no sobrecalentada, sino en una que busca tener un gran número de trabajadores desempleados como es la nuestra, y como lo era también en los años 30, pues lo que va a hacer es que va a tender a ofrecer salarios muy bajos. Y las personas no van a tener más remedio que emplearse a sus salarios bajos. Entonces, no podemos decir que el nivel de salario representa un intercambio justo entre la satisfacción de necesidades y la preferencia por el tiempo de ocio. Entonces, ese reconocimiento, ese postulado es importante porque justamente, como comentábamos, rompe la ley de Say, en el sentido de que entonces el nivel de equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo se da a salarios muy bajos en realidad, y esos salarios corresponden a un nivel de ocupación que no corresponde al nivel de pleno empleo. ¿Y qué es el pleno empleo? Es aquella situación en la que una economía alcanza su equilibrio empleando a todos los factores de la producción que pueden ser empleados en ese momento. Es decir, no todos los que existen, sino solamente los que pueden ser empleados en ese momento. Y puede que existan entonces equilibrios en los mercados de trabajo y en los mercados de bienes que estén por debajo del pleno empleo. Para que la ley de Say se cumpliera, entonces todos los equilibrios tendrían que corresponder al pleno empleo. Pero pues hemos visto, hay personas que no deciden cuándo no quieren trabajar, hay personas que están obligadas a no trabajar porque no encuentran dónde colocarse, porque el mercado no los requiere. Entonces estas personas acaban representando un equilibrio que se realiza por debajo del nivel de pleno empleo. Pero bueno, de manera asintótica, es decir, de manera que pudiéramos acercarnos tanto al pleno empleo como fuera posible, sin estar precisamente en el pleno empleo, pues las políticas keynesianas lo que buscaban era incentivar la creación de empleos para que básicamente las personas tuvieran medios de subsistencia y un ingreso que les permitiera consumir, y ese ingreso de consumo permitía determinar el ritmo de crecimiento de la economía. ¿A qué conclusión nos lleva esto? A que si el consumo es determinante para mantener el crecimiento económico, entonces es el consumo el que determina la oferta y no al revés. Pues teniendo en cuenta estos dos postulados acerca del salario y acerca del determinismo de la demanda, Keynes formuló otros dos conceptos importantes. Uno es el que se conoce como la propensión marginal a consumir y el otro es la propensión marginal a ahorrar. Estas dos propensiones son características de un mercado que se ajusta o que alcanza a ser estable en condiciones donde no existe pleno empleo, es decir, en condiciones de crisis. La propensión marginal a consumir no es que determine algo, sino es un indicador de algo. Lo que indica es cuánto más consumen las personas cuando se les incrementa el ingreso. Y en este sentido, pues también es una derivada. Todas las personas siempre van a tener un componente de consumo autónomo. Es decir, el consumo que no pueden evitar realizar. Pues puede ser a lo mejor los gastos de la casa o comprar comida, o gastos de desplazamiento. Pero existe una parte del consumo que depende del ingreso de las personas, y ese ingreso es lo que le interesa a la propensión marginal de consumir. Si yo aumento mi ingreso en una unidad, esperaría que también la cantidad de bienes que consumo que dependen del ingreso se incrementaran en una unidad. Entre mayor sea el incremento del ingreso, mayor debería ser el incremento del consumo. Entonces, ¿cuál sería la primera solución para en una economía que se encuentra con problemas de sobreproducción
pues, lograr que la gente compre, pues dándoles un ingreso más elevado. Si no se puede dar un ingreso más elevado, entonces dar trabajo a cuantas más personas sea posible para que entre ellos absorban el exceso de oferta. Y eso, pues a su vez, determina la capacidad de la economía para poder crecer. Entre más consumo, entre más necesidad de consumo exista, mayores probabilidades existen de que la economía crezca en condiciones de estabilidad. Y la otra, la propensión marginal a ahorrar es lo que queda cuando hemos satisfecho nuestras capacidades, nuestras necesidades de consumo. Matemáticamente se expresa como 1 menos la propensión marginal a consumir. Es decir, es la cantidad de dinero que nos sobra una vez que nosotros ya hemos gastado en todo lo que queríamos gastar. O ya hemos realizado nuestro consumo autónomo y nuestro consumo dependiente del ingreso. También Keynes se da cuenta de que entre más alto es el nivel de ingreso de la economía, más grande se vuelve la propensión marginal a ahorrar, hasta el punto en el que las personas, no importa cuánto consuman, no pueden evitar ahorrar. Pero claro, estamos hablando de personas que tienen pues, ya niveles de ingreso muy altos. Pues esta propensión marginal a ahorrar es también importante porque recordemos que el ahorro es la fuente primordial del financiamiento en el sector financiero. Entonces, las personas que ahorran, que dejan su dinero en el banco, eventualmente propician que nuevas empresas adquieran el capital necesario para comenzar sus operaciones y continuar, continuar creciendo. En economías, que se encuentran en condiciones de crisis, la propensión marginal a consumir es muy pequeña y la propensión marginal a ahorrar es, por lo general, tiende a ser demasiado elevada. Pero, bueno, que la propensión marginal a ahorrar sea elevada también supone que de repente existe un uso subóptimo de los recursos financieros, porque se dilapidan, porque se especula con ellos y generan problemas de crisis. En una sociedad donde la propensión marginal a consumir es muy elevada, pues la propensión marginal a ahorrar es pequeña y eso dificulta también que exista financiamiento para los sectores que lo están necesitando. Entonces, puede generar también que exista nuevamente un exceso de demanda no satisfecha y ese exceso de demanda no satisfecha acaba también generando problemas para el crecimiento económico. Entonces es muy importante mantener en cuenta estas cuestiones porque son la base para poder plantear cómo una economía puede crecer a partir de la determinación de estrategias que permiten en tiempos de crisis pues, recuperar o incentivar la capacidad de las personas para ahorrar, para consumir, y esta demanda nueva acaba determinando el ritmo de producción de la economía. Y pues bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase pues, vamos a profundizar en la crítica que hacen los nuevos clásicos al paradigma keynesiano y cuál es su propuesta alternativa. Entonces, la próxima clase que corresponde al tema de síntesis neoclásica también va a ser en formato seminario. Y mientras resuelvo el problema de la plataforma SEA, pues mándenme todo lo que tengan pendiente, todos los trabajos escritos que tengan pendiente a mi correo y ya subo yo las calificaciones a la plataforma. Profe, los reportes del seminario, ¿los tiene que subir solo una persona o todos, todo el equipo? No, con que lo suba una persona, basta. Ok. Cosa importante. Para la próxima clase, los Power Rangers van a ser el equipo 1, el equipo C va a ser el equipo 2 y el equipo A va a ser el equipo 3. Sí, profe. Bueno, entonces,
pues nos vemos el martes. La lectura de síntesis neoclásica no está pesada, entonces, bueno, a lo mejor sí tiene algunas cuestiones matemáticas ahí medio difíciles, pero no se casen tanto con la parte matemática, me interesa más bien que analicen relaciones. Bueno, pues entonces nos vemos el martes. Cualquier cosa, trataré de estar más al pendiente de sus mensajes y sus correos. Sí, profe, gracias. Profesor, gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Nada más.